Saludos cordiales, tengan mis estudiantes. Le habla la profesora Romina Betancourt. Voy a emplear el siguiente video para mostrarles una introducción a la herramienta Microsoft Excel y qué necesitaríamos para la clase. En pocas palabras, fíjense, la hoja de cálculo, seguro que ya la conocen, ya saben que la combinación entre filas y columnas se le llama celdas. Yo necesito ver la delimitación de la hoja de cálculo, así que voy a hacer esto. Me voy a archivo, voy a hacer como que un simulacro que voy a imprimir, pero no lo voy a hacer. Entonces fíjese que se ven las páginas que contiene una hoja de cálculo. Recuerde que un libro de trabajo es el documento de Excel, como se le conoce, y cada libro de trabajo tiene una cantidad finita de hojas de cálculo. Aquí se ve y hay un sobrecito, aquí donde dice insertar hoja de cálculo, en la cual usted puede insertar las que quiera. Esto es indispensable para organizar la información por tipo, lo que sería ideal para su proyecto. Voy a agrandar esto. Fíjese lo siguiente. Yo voy a hacer este simulacro. Parece que las celdas se rompen, pero en realidad toda la información está ubicada en una sola celda. En este caso es en la A1. Voy a ser un poco más seria, voy a escribir algo, cualquier cosa. Esto lo voy a seleccionar así, varias celdas, para combinar y centrar. Y es como que yo hice un título, tomando el espacio de memoria de varias celdas para ubicar una idea. Esto es indispensable cuando uno quiere organizar una información por tabla. Fíjate lo siguiente, yo voy a hacer así, este ejemplo. 3, aquí a ver, 4. Ok. Entonces voy a tomar este espacio, este también, así, y tomar varias celdas. Para en este lugar donde dice bordes, selecciono todos los bordes. Claro, maquillo un poquito aquí la situación, esto es intuitivo, seguro usted lo sabe. Con esto estoy creando una tabla por categoría. Aquí se entiende que en donde dice 4 y 5 pertenecen a la categoría 3. Ahora les voy a hablar sobre expandir datos. En principio es cuando escribimos un carácter cualquiera en una celda y lo expandimos de esta forma. Colocamos el mouse aquí en la esquina inferior derecha, expandimos a donde querramos, en este caso hacia abajo. Fíjese que se forma una nubecita emergente en la parte inferior derecha. Así expandimos. En este caso dará como la visión o la simulación de que se copió y pegó este carácter. Pero si lo que quiero hacer es una lista enumerada sencilla, le doy las opciones de autorrelleno, indico serie de relleno y ya tengo mi lista. Entonces para ello yo voy a llenar esta tabla que ya hice con anterioridad para crear unos datos aquí cualquiera. Estos datos, lo que está en medio es lo de menos, recuerden. Lo que sí necesitamos es verificar que la fórmula que vamos a crear esté en perfectas condiciones. Entonces acá, utilizando la expansión de datos, hice una tabla y la rellené con unos datos cualesquiera. Entonces ahora utilizando esta tabla que ya hice con anterioridad, voy a invocar las fórmulas que están presentes en el programa. Tengo dos formas. Una es desde insertar función acá arriba. Me aparecen todas las funciones que están por categorías y las palabras reservadas de cada una. La característica es que cada fórmula que me aparece me indica una palabra reservada. También tengo la otra opción, que es ubicando en el teclado la tecla Shift, esa que está al lado del bloque mayúscula o al lado de Enter. Voy a utilizar a la de la derecha. Presiono Shift, no la suelto y busco la igualdad que está en 0 en el teclado. Si escribo una palabra reservada,
me da una lista de palabras que concuerdan con lo que estoy ubicando. Si abro el paréntesis, ella me da, son los datos por selección, donde dice número 1, número 2, puntos suspensivos, significa la selección, en este caso de celdas. Yo lo hice así, es como un desde hasta, en este caso de la celda B5 a la celda B18. Ella va a sumar todos estos datos que están seleccionados en forma vertical. Esta selección se le conoce, como bien las matemáticas, selección por rango de datos. Si me coloco en este lado, hago lo mismo, me escribo suma, selecciono de manera horizontal y esta selección se le conoce como selección de dominio de datos. Y claro, ya que una vez lo tengo, como expandí estos datos que estaban en la lista numerada, puedo expandir estos datos calculados. Fíjense que no se copian ni se pegan, sino que se adaptan a la instancia que están seleccionados, sea por dominio o sea por rango. Una recomendación para crear hojas de cálculo es que deben estar creadas en orden. Usted mismo debe saber interpretar o entender lo que está haciendo para que otras personas tengan esa facilidad y puedan interpretar. En este caso, fíjate que la tabla, aunque no significa nada, te quiere decir que es una tabla que está dividida en varias categorías. Hay una que tiene 2 subcategorías y que en la parte de abajo suma por rango de datos, por categorías y en la otra por lista seleccionada. Esta lista seleccionada que está enumerada. Ahora voy a utilizar esta hoja de cálculo para agrupar unos datos. Yo voy a crear una categoría por acá. Vamos a hacerlo bien. Acá un grupo. Esto, claro, no tiene ningún significado, es simplemente como para demostrar algo. Voy a agrandarlo un poco más, por favor. Voy a hacer una tabla. Acá, claro, voy a calcular. Vamos a hacer esto un poquito más oscuro para que se entienda. Aquí unos datos cualquiera. Voy a llenar con unos valores así tipo random que se me ocurran. Y voy a emplear el del último ejercicio. Simplemente voy a sumar. Esto no lo voy a explicar ya que lo hice. Aquí también. Expando por acá y expando esto. Esto lo voy a copiar. Lo voy a pegar por acá. Y acá voy a hacer algo interesante. No voy a volver a calcular lo que está allí, sino que voy a seleccionar una celda que ya contiene un dato que fue calculado. Es para agrupar. Entonces, claro, todo lo que está en este caso, la celda E2, se va a reflejar. Y si lo expando, aquí en la celda de abajo. Esto se conoce como selección por datos por referencia. De modo que si yo le hago un cambio a los datos que están adentro, solamente se va a modificar el valor, pero la fórmula está intacta. Entonces, ahora bien, fíjate lo que voy a hacer. Voy a seleccionar los datos que agrupé. Es la mejor manera para calcular, para hacer los gráficos. Si usted selecciona toda la tabla que está arriba, no va a pasar nada. Si usted manda a calcular un gráfico, por ejemplo esta, tiene que ser muy inteligente en qué tipo de gráfico va a utilizar y cuál es la intención. Puede ser que le dé una buena gráfica, pero en este caso fíjate que te da una gráfica sin sentido, te da un valor extra aquí que no, en la leyenda que no tiene ningún sentido. Entonces tienes que ser muy inteligente en qué es lo que estás haciendo. Para eso, yo solamente en este caso voy a graficar
dos tipos de categoría. Aquí calculé la suma de hombres y mujeres en todo total de los grupos. De la misma forma, la ficha insertar, voy a elegir una gráfica, voy a elegir columna como para hacer la comparativa. Fíjate que ahora sí tiene sentido. Y claro, ahora maquillo, voy a seleccionar otra vez la franja más grande, le digo formato de punto de datos. Voy a seleccionar otro color para que me coloque una leyenda. Y claro, ya lo demás, tienes otras herramientas. En la parte de herramientas de gráficos, una barra emergente que te aparece. Puedes colocar hasta un título de gráfico cualquiera. Por ejemplo, este, ¿cómo lo llamaríamos? Comparativa de géneros. Ahora en esta parte voy a aplicar algunas consultas que se pueden obtener de forma simple invocando unas fórmulas. Fíjate que es el ejemplo anterior de las categorías y algunos grupos que aparecen por acá. Grupos son los de arriba y estas son las categorías, que son los géneros. De los datos que aparece arriba, yo voy a sacar algunas consultas. Recuerda que los datos que están en medio es lo de menos. Eso puede cambiar. Lo importante es invocar la fórmula correcta. Te voy a dar una guía de cómo obtener alguna. Por ejemplo, si tengo la palabra reservada max, dice que devuelve el valor máximo de una lista, y max A, que devuelve el valor máximo de un conjunto de valores que sean los lógicos y los de texto. Si yo ubico el de arriba, abro paréntesis, perdón. Si selecciono, por ejemplo, estos datos que están acá, me va a indicar cuál es el valor máximo del que aparece en esa selección. En ese caso, bueno, ya sabemos. Si por algún motivo esto llega a cambiar, el valor máximo también lo va a hacer. También tengo la palabra reservada min, que es el valor mínimo, que sería lo opuesto. Si selecciono esto, me va a indicar que el valor mínimo es 78. Tengo también estas librerías. Contar, ella cuenta un número, como indica allí, cuenta un número de celdas de un rango que contienen números como tal. Si yo abro paréntesis, selecciono esto que está en medio, me va a indicar que los datos que contienen números serían 2. Exactamente. Busco otra vez contar. Tengo contar blanco. Ella me encuentra las celdas que están en blanco. Contar puntos sí, que serían para las condicionales. Ella cuenta según una condición. La de abajo contar puntos sí en un conjunto. Ella cuenta según varias condiciones. Y contar A cuenta, claro, el número de celdas que no están vacías en un rango. Me faltó esta. Si digo contar punto blanco, perdón, contar punto blanco. Si selecciono, ahora según esta tabla, yo puedo obtener unas consultas simples llamando a las fórmulas que están en el repositorio de Excel o repositorio de fórmulas. Esto lo hago según los datos que tengo en la misma tabla, según los grupos y las categorías, y puedo seleccionar las que yo quiera en este caso, o puedo idearlas según me lo permita. Tengo acá algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero me dice la cantidad mayor entre todos los grupos de T3 a la 5T, ¿ok? De la T3, 4T y 5T. Entonces ahora voy a seleccionar, en este caso me dice cantidad mayor, me debe dar el número mayor. Hay que saber leer e interpretar lo que me pide el enunciado. Entre todos, bueno, voy a seleccionar todos estos datos que están en blanco, ya que son todos los datos, me dice entre todos los grupos, es decir,
involucrando mujeres y hombres. Y me dice que la cantidad mayor es 452. Si esto cambia, obvio que tienen que cambiar también allí. Voy a dejarlo así por los momentos. Ahora me dice cantidad menor entre hombres y mujeres. Voy a utilizar en este caso la palabra reservada min. Entre hombres y mujeres. Sería entre todos. Una selección muy parecida a la otra, pero cambiando la fórmula. Me dice que el valor mínimo, la cantidad mínima es 1. Esta que está acá, la verifico visualmente. Ahora, cantidad menor entre las mujeres de los grupos 3T y 4T. Ahora, contar las mujeres y hombres mayores a 55. Entonces me debe mostrar cuántas veces aparece una cantidad que sea mayor a la que indica allí. Voy a abrir mi shift igual, la palabra contar, voy a utilizar contar.sí para dar una condición. Voy a seleccionar el rango entre las mujeres y hombres, punto y coma. Voy a utilizar entre comillas la condicional. Aquí la voy a modificar. Entonces me dice que es mayor. Ok. Mayor, creo que es así. 55. Me debe indicar que son 2. Ok. Si yo modifico por acá, obvio que no cambia, porque 54 no es mayor que 55. Y bueno, si lo modifico me dice que ahora hay 3. Contar cuenta en donde no existen datos. Voy a utilizar la palabra contar. Puede ser contar blanco, ¿sí? Contar punto blanco. Voy a seleccionar todo. Y bueno, en donde no existen datos me debe indicar que es uno solo. Bien. Fíjate que las consultas las puedes hacer personalizadas según la tabla que te aparece. Unas consultas, claro, lógicas y que puedas obtener según los datos que vayas ordenando o organizando como tal. A ver qué pasa si digo mínimo entre las mujeres de 3T y 4T.